Bueno, para empezar el análisis a fondo de hoy, me gustaría plantear una situación que la verdad es casi una paradoja. Hablamos de una dinámica que bien podríamos llamar niños ricos, niños pobres. Mm, un concepto muy visual, la verdad. Sí, o sea, imagina dos países distintos. Ambos tienen el monopolio estatal sobre unas riquezas petroleras, vamos, inmensas, multimillonarias. Y sin embargo, terminan viviendo realidades diametralmente opuestas. Noruega, por un lado, y Venezuela, por otro. ¿Cómo es esto posible? Claro, esa es la gran incógnita que, de hecho, desafía un poco la lógica económica básica que solemos tener en mente. Totalmente. Porque uno asume que si encuentras petróleo, pues ya está, ¿no? Problemas financieros resueltos para siempre. Exacto, pero la historia nos demuestra una y otra vez que ese recurso natural en el subsuelo no define tu destino. O sea, la diferencia entre una prosperidad sostenida y, bueno, un colapso estructural no es la geografía, ni siquiera es la calidad del crudo. Entonces, ¿cuál es la famosa variable misteriosa? Pues a ver, la variable que lo cambia absolutamente todo son las instituciones. Y hay un giro histórico muy irónico aquí, ¿eh? El gran éxito del modelo noruego se inspiró en gran parte en observar los errores de países como Venezuela. Madre mía, ganar experiencia en cabeza ajena en su máxima expresión. Y bueno, para desgranar todo esto hoy, nos vamos a basar exclusivamente en un texto fantástico. Hablo de La siembra de la pobreza, la paradoja de la siembra del petróleo, de Arquímedes Román. Un análisis imprescindible, sí. Es que disecciona con una claridad brutal cómo se gestiona, o mejor dicho, cómo se malgestiona la riqueza repentina. Porque, a ver, hay un detalle que la gente suele olvidar. Noruega no nació sabiendo cómo ser un petroestado modelo. Que va, para nada. En sus primeros 20 años exportando petróleo, los noruegos hicieron exactamente lo mismo que Venezuela. O Literalmente. sea, cogían el dinero y directo a la caja registradora del Estado, ¿no? Eso es. Metían el dinero directamente en el presupuesto nacional. Y, claro, parece la ruta más lógica. ¿Vendes algo público? Pues usas el dinero para hacer carreteras, hospitales, subsidios. Vale, vamos a desgranar esto un momento. Porque para quien no esté familiarizado con la macroeconomía, a mí me gusta usar una analogía. Es como si a una familia le tocara la lotería. Y en lugar de invertir el premio, ajustan su nivel de vida diario a ese dinero. Mm, asumiendo que es infinito. Justo. Pasan a cenar en restaurantes de lujo todos los días, se compran 3 mansiones y claro, están intoxicando toda su economía doméstica hasta que el premio se acaba. O bueno, en el caso del petróleo, hasta que el precio se desploma. Es una analogía muy buena. Funciona perfectamente para ilustrar esa, digamos, mentalidad de gasto. Pero a nivel macroeconómico la trampa es bastante más profunda, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? Pues a ver, extraer petróleo requiere una reconversión industrial masiva. No es solo ingresar un cheque en el banco. Y aquí entramos en un concepto clave que menciona el texto, la maldición de la abundancia, o lo que los economistas llaman la enfermedad holandesa. Que en el contexto latinoamericano también se conoce como el efecto Venezuela, ¿verdad? Efectivamente. Y el mecanismo es puramente monetario y cambiario. O sea, imagina un país que de repente empieza a exportar cantidades brutales de petróleo. Vale. El mundo entero quiere comprarte ese crudo. Claro, y para comprarlo, los mercados internacionales necesitan tu moneda local, ya sean bolívares o coronas noruegas. Esa demanda tan gigantesca hace que tu moneda se aprecie de forma artificial. Su valor se dispara. Ya. Pero, a ver, tener una moneda fortísima suena genial para el ciudadano de a pie. De repente, importar un coche alemán te sale tirado de precio. Esa es exactamente la ilusión de la abundancia. Pero tiene un reverso tenebroso tremendo. Si tu moneda es tan fuerte, los productos que fabricas internamente, yo qué sé, zapatos o muebles, se vuelven carísimos de exportar. Claro, nadie fuera te los va a comprar porque al cambio salen por un ojo de la cara. Eso es. Y al mismo tiempo, como importar es tan barato, los propios ciudadanos dejan de comprar a la industria local. Las fábricas cierran, el campo se abandona y de repente el país solo sirve para extraer petróleo y comprar cosas de fuera. Asfixias a todos los demás sectores productivos. Es una locura. Y el texto nos sitúa en los años 70, cuando esto estalló a nivel global por el embargo petrolero árabe. Sí, los precios se multiplicaron en meses. Para Venezuela fue una inyección de dinero colosal. Ahí nace la ilusión de la gran Venezuela. Megaproyectos, un estado gigante, todo atado al precio del barril en ese momento. Pero claro, los ciclos cambian. El precio cae, los ingresos se evaporan y te quedas con unos gastos fijos inmensos y sin industria nacional.
Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante con Noruega. Porque ellos vieron venir el precipicio. Exacto. Como señala brillantemente el texto La siembra de la pobreza, la paradoja de la siembra del petróleo, de Arquímedes Román, en los años 90 los noruegos hicieron una pausa para reflexionar. Una pausa vital, diría yo. Ya empezaban a notar inflación y dependencia, y lo que hicieron fue mirar a Venezuela, estudiar ese desgaste y decidir que necesitaban un cortafuegos urgente. Y así, en 1996, crean el Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega, el famoso GPFG, y deciden algo radical. Todo el dinero del petróleo, impuestos y dividendos, tiene prohibida la entrada al presupuesto nacional. Es que la genialidad está en esa separación estricta. Al meter los petrodólares en un fondo soberano y no en el gasto diario, esterilizan la entrada de capital. Evitan el choque de divisas del que hablábamos antes. Justo, sanan a sus otras industrias de la enfermedad holandesa y de paso crean una red de seguridad intergeneracional brutal. Lo fascinante aquí es que esta idea ni siquiera es un invento financiero moderno. ¿A qué te refieres? El texto rescata una anécdota genial. Esto es, en el fondo, el consejo bíblico de José al faraón de hace 3.500 años. Ah, el tema de las vacas gordas y las vacas flacas. Exactamente. Guardar sistemáticamente en los años de abundancia para sobrevivir en los de escasez. Los noruegos convirtieron esa sabiduría milenaria en una ley inquebrantable. Ya, pero a ver, hay un salto enorme entre un cuento bíblico y la política moderna. José hablaba con un faraón que hacía lo que le daba la gana. Pero convencer a políticos de hoy, con elecciones cada 4 años, de que no toquen miles de millones que tienen en la caja fuerte, ¿cómo lo logras? Ese es el verdadero milagro noruego. No es financiero, es institucional. Implementaron lo que se llama la regla fiscal, un consenso absoluto entre todos los partidos políticos. Y hablemos de cifras, porque son de no creer. Para 2025 el texto proyecta que este fondo supera los 2.111 billones de dólares, billones con B. O sea, millones de millones. Es una cantidad difícil de imaginar siquiera. Totalmente. La visualización que da el autor es que, nominalmente, cada niño noruego al nacer ya tiene una hucha, una alcancía personal de unos $398.000. Y crece casi $47.000 cada año. Es una barbaridad, y por eso la regla fiscal es tan importante. Porque la tentación de gastar eso en hospitales, en bajar impuestos o en dar bonos a la gente es enorme. Claro. ¿Y qué dice exactamente esa regla para evitar el saqueo político? Establece un límite matemático. El gobierno solo puede destinar al presupuesto nacional un máximo del 4% del valor del fondo cada año. Que, por cierto, ahora lo han bajado al 3% por prudencia. O sea, solo pueden gastar el equivalente al rendimiento anual que esperan que dé el fondo. El principal ni se toca. Eso es. El autor usa la metáfora de la viuda prudente. Imagina una viuda que hereda una gran fortuna. Si es inteligente, la invierte bien y vive únicamente de los intereses. Así el capital original nunca desaparece. Qué buena imagen. Y mientras Noruega hacía esto de hormiguita en los 90s y los 2000, ¿qué pasaba en la otra cara de la moneda? ¿Qué pasaba en Venezuela? Pues exactamente lo contrario. Venezuela siguió atando su gasto corriente al precio del crudo. En las épocas de vacas gordas, el gasto público se disparaba para financiar importaciones y programas sociales sin retorno a largo plazo. Y las instituciones se fueron debilitando. Totalmente. Sin entrar en juicios de valor político, los datos muestran que hubo purgas en la industria petrolera, se perdía la capacidad técnica, y cuando los precios cayeron, el país tuvo que endeudarse o imprimir billetes sin respaldo. Lo que te lleva directo a la hiperinflación. Es tener un escudo de titanio frente a salir a pelear desnudo. Pero espera, porque el mundo real pone a prueba cualquier escudo. Tuvimos una pandemia en 2020. Esa fue la prueba de fuego definitiva para el modelo noruego, sí. ¿Qué pasó ahí? Porque la economía global se congeló. Pues en mayo de 2020, con un desplome de impuestos y un gasto sanitario disparado, el mecanismo noruego funcionó como un reloj. Retiraron unos 45.000 millones de dólares del fondo. Madre mía. ¿Y eso cuánto porcentaje era? Era más o menos un 3,8% de su valor. Rozaron el límite de la regla fiscal, pero se mantuvieron dentro. Y con eso salvaron la economía, no recortaron en programas sociales y no se endeudaron a lo bestia. Usaron los intereses de la viuda prudente para tapar un agujero histórico. Pero claro, en 2020 las bolsas rebotaron rápido. El 2022, en cambio, con la guerra y la inflación, fue un desastre para los mercados. Fue el peor año de la historia del fondo.
Perdieron en papel unos 164.400 millones de dólares. 164.400 millones, o sea, pierdes en un año más dinero del que producen países enteros en una década. Eso causaría pánico en cualquier lugar del planeta. Pues en las calles de Oslo no pasó absolutamente nada. La gente ni se enteró. En serio, ningún recorte en el día a día. Ninguno. Y esto pasa porque el colchón es tan absurdamente grande y la economía doméstica está tan aislada del día a día de las acciones que pueden absorbir una pérdida así en los mercados globales sin que el estado de bienestar tiemble lo más mínimo. Vale, entiendo el mecanismo. Pero a nivel logístico, si no pueden meter esos miles de millones en la economía noruega para no generar inflación, ¿dónde está físicamente ese dinero? ¿Qué hace? Pues el dinero trabaja, pero trabaja única y exclusivamente en el extranjero. Ah, o sea que no pueden construir una fábrica de tecnología en Noruega con la cuenta del fondo. Ni de broma. Ni una sola corona. Todo se invierte fuera. Medida definitiva contra la inflación interna. Y tienen una cartera brutal. Hablamos de acciones en 77 países. ¡Qué locura! ¿Y cuántas empresas son? Tienen participaciones en unas 9.000 empresas diferentes. Eso es como el 60% del fondo. Luego un 40% son bonos de deuda y tienen una cosita muy marginal, menos del 1% en el sector inmobiliario. Básicamente son dueños de un trocito del planeta Tierra. Pero claro, con ese poder de mercado, me imagino que no invierten a lo loco, ¿no? Habrá directrices. Normas muy estrictas. Primero, financieras. No pueden comprar más del 10% de ninguna empresa. No quieren ser dueños absolutos ni jugar a dirigir compañías. Son inversores pasivos. Y normas éticas, porque hoy en día eso se mira con lupa. Absolutamente. Tienen prohibido invertir en armamento, en tabacaleras o en empresas que violen derechos humanos o destruyan el medio ambiente. Y todo esto se audita públicamente. Claro, al escuchar todo esto es fácil pensar que el milagro de Noruega es solo una hoja de cálculo perfecta, finanzas de alto nivel y ya está. Pero el texto aterriza un concepto central muy distinto, ¿verdad? Así es, porque la hoja de cálculo perfecta no sirve de nada si las instituciones que la rodean son débiles. El verdadero pilar aquí no es el dinero. Son décadas de acuerdos entre fuerzas políticas de ideologías opuestas que han mantenido el rumbo sin ceder a presiones a corto plazo. O sea, Noruega ya era un país maduro institucionalmente antes de encontrar una sola gota de petróleo. Exacto. Su Estado de Derecho era fuerte. Por eso la abundancia no degeneró en corrupción, sino en una gestión profesional supervisada por el Parlamento y el Banco Central. Y esto hay que decirlo de forma muy objetiva. Si un país tiene fallas estructurales previas, el petróleo solo amplifica esa inestabilidad. Entonces, ¿qué significa todo esto para quien nos escucha? Pues que la riqueza natural no es un pasaporte automático a la prosperidad. Son el consenso político y la disciplina lo que marca la diferencia. Por eso animamos encarecidamente a todo el mundo a buscar y leer el libro La siembra de la pobreza, la paradoja de la siembra del petróleo, de Arquímedes Román. Es fundamental para entender cómo estas políticas pueden salvar o hundir a un país. Totalmente recomendado. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión en el aire. El modelo noruego asume que se invierte en los mercados globales hoy para sostener el mañana. Pero, ¿qué pasará con las rentabilidades de estos fondos cuando el mundo entero haga la transición energética? La era post-petróleo. Exacto. Cuando el petróleo ya no mueva el mundo, no solo afectará a lo que Noruega extrae, sino a toda la economía global en la que están invertidos sus billones de dólares. Ahí queda eso para pensar. Menudo tema para darle vueltas. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima inmersión.